lamentar muchísimo, ¿no?, la difícil situación económica del país y que por parte del gobierno no vemos ninguna salida, no vemos realmente la voluntad política de querer resolver el problema, sino que nos distraen con el tema de que el presidente se pegó una borrachera, nos distraen con el tema de los sueldos de los burócratas que no pueden ganar más que el presidente, o sea, adefesios, tonterías que nos ponen como cortina de humos. Esos no son los problemas. A mí qué me importa que el presidente se haya pegado una borrachera o que se acueste con quien le dé la gana. A mí qué me importa. A mí me importa y nos debe de importar a los ecuatorianos que cumpla, que este presidente cumpla con el mandato que le dimos nosotros, los ciudadanos, de ir a resolver los problemas del país. Eso es lo que a nosotros nos debe de importar. Entonces, nos distraen la atención con situaciones como, por ejemplo, el tema de que siempre escucho y veo yo lo mismo y lo mismo y lo mismo, que hay que bajar el número de asambleístas porque se lleva la plata. No, 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 no. Ese no es el problema. El problema del Ecuador no es el número de asambleístas, por favor. No es ese el problema. Como tampoco no es el problema el que los sueldos, pues, hayan técnicos, hayan gente muy especializada en petróleos, en energía, en hidroeléctricas, gente muy especializada, muy experta, porque para manejar esos temas realmente hay que saber y hay que haber estado en otras universidades del mundo para saber. Entonces, no es el problema de quién gana más, ese es un cuento, ese es un cuento de los sueldos de la burocracia. Como lo dije la semana pasada, ya en la época de Correa ya se trató ese tema y no pudieron aplicar, no pudieron implementar ese acuerdo ministerial o ese decreto ejecutivo, no lo pudieron implementar simplemente porque no se puede, porque hay varias leyes, muchísimas leyes que se contradicen y porque es una demagogia decir que un técnico petrolero graduado en la Universidad de Israel o graduado en Arabia Saudita, técnico que ha hecho una maestría, que ha hecho un PhD en las mejores universidades del mundo, que se ha especializado para la extracción de petróleo o para el refinamiento, qué sé yo. Puchica, ese no es el problema que se le pague $12,000, ese no es el problema. El problema es que tenemos mafias políticas robándonos a los ecuatorianos todos los días. Ese es el problema. El problema es que tenemos una sarta de delincuentes políticos asaltando, robando el país. Ese es el problema. El problema es que tenemos un gobierno que nos está distrayendo con estas cosas, con estos adefesios, y nos desvían la atención del verdadero problema. El verdadero problema es que en la proforma presupuestaria del 2024 no hay un solo centavo para inversión pública. Ese es el problema. El problema es que nadie ha debatido, nadie ha enfrentado esta verdad. La proforma presupuestaria del 2024 no establece ninguna inversión pública en Petroecuador. Petroecuador, somos un país que produce petróleo y si la más importante industria petrolera que administra el Estado y que se logra establecer con ello el presupuesto general todos los años, si esa empresa petrolera no recibe una inversión pública del Estado para mejorar su productividad, para incrementar la producción, para producir más petróleo en mejores condiciones, es obvio entonces que la pobreza extrema del Estado va a continuar, que va a continuar deteriorándose Petroecuador, que van a seguir destruyendo Petroecuador porque lo están haciendo a propósito. Desgraciadamente en este país estamos solos los ecuatorianos decentes, porque hay que entender que ya hay una mayoría de ecuatorianos indecentes. Ya dejémonos de pendejadas, como decimos los montubios. Aquí tenemos que hablar la verdad. Entonces, no hay quien
¿Quién a nombre de nosotros plantee una salida, una solución? Esas universidades inservibles no sirven para nada. Ni siquiera tienen acreditadas las carreras. Vean ustedes los estudiantes de medicina que están en Chile, que se han ido escapando de este país. Los estudiantes de odontología que ya se graduaron son médicos, odontólogos, estudiantes, médicos de salud. Miren ustedes, esa gente, esos muchachos, esos jóvenes, no les vale el título en Chile, no les sirve el título en ninguna parte, porque la universidad no ha podido acreditar, no sé si esa es la palabra correcta, acreditar las carreras, el pensum de estudio ni siquiera ha podido ser complementado, ha podido ser llenado. O sea, no han, muchachos que no han visto las carreras necesarias, imprescindibles para fortalecer su conocimiento, su profesión. Es un desastre esa universidad. Si yo no hablo por gusto, no es que me invento y le doy con saña, no es que es la verdad. Entonces, si no han servido ni siquiera para cumplir su función administrativa, porque desde el 2015, recordemos 14, 12 por ahí, cuando Correa se estableció a través de la CDC, a través del Consejo de Educación Superior, se establecieron muchas reglas en tema educativo, nos hicieron creer que íbamos a mejorar el sistema educativo, que iban a salir genios de aquí del Ecuador y todo fue palabrería, charlatanería. Entonces se establecieron reglas, parámetros, se establecieron requisitos, procedimientos, procesos que tenía que cumplir la universidad. Y la Universidad de Guayaquil no los cumplió, no los cumplió, no los cumplió. No ha cumplido con llenar esos requisitos, esos procedimientos. Por lo tanto, ya hace como 8 o 10 años está graduando a gente sin estar acreditada las carreras de medicina, de odontología, que la mayoría de carreras no han sido acreditadas. Ahí está la denuncia de los muchachos que están, pero los muchachos también denuncian y por ahí hablan los padres de familia. Los que tienen que salir a pelear son los muchachos, pues, a defender pues su derecho a estudiar, su derecho a ser bien dirigidos en la universidad, bien orientados. Pero esa juventud, esos cojones ya se perdieron, pues se perdieron en el estadio gritando, olé, 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 adorando ídolos de barro, adorando becerros de oro, no leyendo, no estudiando, no preparándose, no capacitándose, no formándose. Y ahí están las consecuencias. En otras palabras, es una vil estafa a la juventud, educándola con títulos, otorgándole títulos que no sirven, que no valen. Ahí está el escándalo. Un escándalo. Pero ¿quién ha dicho algo? Nadie. Claro, si debería de ser la universidad, la que aquí en este espacio y en todos los espacios cuestiono, porque la universidad debería de ser la guía de la sociedad, es la guía de la sociedad. La universidad es la que tiene que llamar al debate, llamar a la confrontación de ideas, a que surjan propuestas, planteamientos frente a la situación crítica que estamos viviendo y un gobierno que nos está viendo la cara de cojudos y no actúa con seriedad y con responsabilidad. Porque no invertir un solo centavo en Petroecuador significa que Petroecuador, como lo dicen organismos internacionales, como lo dicen, lo están diciendo ya, medios de comunicación internacional, nos están poniendo como ejemplo de lo que hace un país para autodestruirse. ¡Qué vergüenza! Entonces, están destruyendo Petroecuador y nuestra universidad a nivel nacional no dice nada, absolutamente nada, no provoca el debate, no invita a la reflexión para que el Ecuador reflexione, medite y pare esto, pues. Porque tiene que pararse de alguna manera. Si no hay los cojones para pararlo como hacen los pueblos del mundo, pues entonces, por lo menos, parémoslos con presencia, con legitimidad, con representatividad.
Para eso son las fuerzas vivas, para eso son los movimientos sociales, los gremios, entre comillas, gremios de profesionales que no han servido para nada porque tampoco se pronuncian. Bueno, los serranos sí se pronuncian, el Colegio de Abogados de Pichincha, el Colegio de Ingenieros de Pichincha, los todólogos de Pichincha, todo el mundo se pronuncia por allá, pero aquí en Guayaquil, aquí en la costa, todo el mundo castrado, amansado, y nadie se pronuncia. Entonces no hay inversión en Petroecuador, no hay inversión en CENEL, imagínense ustedes, CENEL, CELEC, CNT, FLOPEC, la flota ecuatoriana petrolera, están están al garete, están abandonadas al garete, están ahí autodestruyéndose, las hidroeléctricas para que se autodestruyan. O sea, hay una mafia política y ese es el problema del Ecuador. No es si el presidente se pegó una borrachera o no. No es si la gente, los técnicos ganan más o no. No es si es que hay más diputados o hay menos. No, eso no son los problemas del Ecuador. Por favor, no repitamos las pendejadas que nos hacen decir. El problema del Ecuador es que están destruyendo el país. Estamos alertándolos desde este espacio que generosamente nos dan, solidariamente nos dan los principales ejecutivos de Quimbo TV Radio y de otros medios que nos llaman, que nos entrevistan, que nos dan también espacios para que podamos opinar. Porque los ecuatorianos, por lo menos como yo, deberíamos de opinar, dedicarnos a opinar, no a ser cómplices y encubridores con el silencio. Entonces, están destruyendo las empresas que producen, que generan riqueza en el país, que alimentan el presupuesto general del Estado. Lo están destruyendo ¿para qué? Para que no sirvan, para luego venderlas. Ese es el pacto con los socialcristianos y los correístas. Ya es evidente, ya es público. O sea, no se necesita ser ni siquiera inteligente para entender esto, solo hay que verlo, está en la mesa de la discusión. Porque hay sectores como el sector indígena, que parece que es el único que está claro, que el sector indígena tiene pronunciamientos ya. Sí, eso es lo único que están, los únicos que están claros aquí son los indígenas. Porque el resto, especialmente los costeños, manipulados, vergonzosamente manipulados. ¿Ya? Hay medios de comunicación, como digo siempre, que son operadores políticos de los gobiernos de turno. Entonces no hay ninguna inversión en las hidroeléctricas. O sea, estamos dejando que el país, a propósito, premeditadamente, haciendo que el país se autodestruya lo que con tanto esfuerzo se consiguió. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de ponernos las pilas, pues. No seguir la corriente, rechazar en los pueblos, en las ciudades, rechazar esta forma de gobierno. No van a invertir ningún centavo ni en el sector energético, ni tampoco en la salud, ni en la educación. Entonces, el déficit económico en el presupuesto general del Estado se va a financiar. ¿Y sabe con qué se va a financiar? Con más impuestos. Se va a financiar con más impuestos. ¿No ve que ya nos metieron la cabecita? Ya con el IVA del 15%, que fue hasta ilegal, que fue inconstitucional, que realmente ese IVA no está aprobado. No está aprobado el IVA del 15%, porque la Asamblea nunca lo trató, nunca lo aprobó, nunca tampoco lo rechazó. El cuento de los socialcristianos, que nosotros no queremos impuestos, nosotros estamos en contra de los impuestos. Y se hicieron los cojudos, se salieron, se fueron, el presidente se mandó a cambiar y aprobaron, pasaron el IVA del 15%. Así nos ven la cara. Así nos ven la cara. Dicen mañana, no, nosotros no vamos a permitir que destituyan a la ministra fiscal. Mentira. Harán cualquier cosa, cualquier show, cualquier entrame harán ahí y
se comerán a la ministra fiscal. Eso lo doy por hecho. Eso es. Nos están viendo la cara de sonsos. Entonces, no van a resolver el problema del déficit económico que estamos teniendo en la proforma, en la caja fiscal. No van a resolver ese problema. Produciendo más, incrementando la producción, mejorando la productividad. No, no lo van a resolver. Nos van a pasar la factura a nosotros para que nosotros lo resolvamos. ¿Cómo? Como siempre los tontos, los onzos, o sea, con impuestos, pagando impuestos. Nos meterán la mano al bolsillo, que paguemos impuestos. Así es. Entonces, fíjense ustedes cómo nos están manipulando, cómo nos están manejando. Nos echan cortina de humo y tienen una prensa ahí servil a los intereses de estas mafias políticas, de estas oligarquías corruptas. Si ven que no me equivoqué, está clarito, son mafias políticas, nunca me equivoqué, son oligarquías corruptas, sí, porque no todos los oligarcas son ladrones ni son mañosos. Hay gente que ha hecho fortuna trabajando como el burro, trabajando de sol a sol. Hay gente que ha hecho su fortuna trabajando en base al trabajo, pero hay otros que se han enriquecido rapidito, que han visto en el Estado una forma de enriquecerse fácil, rápida e impune, con impunidad garantizada. ¿Ya? Entonces, está todo controlado por las mafias políticas. Este joven presidente está así como palo en marea, flotando ahí sin saber qué rumbo es el que debemos de llevar. Realmente no hay un rumbo establecido. Se oculta la verdad y los grandes medios de comunicación la ocultan. Entonces, esta clase política corrupta, mafiosa, que está dirigiendo el país, que tiene el control del Estado, escúchense bien, aquí no es el presidente el que está mandando, ya pasó con Lazo, ya pasó con Moreno, son las mafias políticas las que están gobernando este país, por favor, ¿hasta cuándo? ¿De qué manera lo digo? Son las mafias políticas las que están gobernando el país, manejan las instituciones públicas, los jerarcas que llegan a Petroecuador, a Flopec, a CELEC, a CNT, a CENEL, etcétera, son puestos por las mafias que están ahí y tienen el control total de el país. Son los que gobiernan. El presidente es un adorno, un títere ahí, que lo ponen para cualquier lado. Entonces, la inseguridad y la violencia en las calles también está controlada por esas mismas mafias políticas. Ellos calientan o enfrían las calles. Así de simple. Y ya ve, ya asesinaron a otro alcalde, a una chica alcaldesa de San Vicente. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que venimos diciendo. Entonces, con el cuento no se van a resolver los problemas. Pero ¿dónde está, pues? ¿Dónde está? Ya para qué, ya me cansé de hablar de la universidad. ¿Dónde están las fuerzas vivas? Aquí los únicos que tienen, como dije en la película clara, son los indígenas. Entonces va a haber que pedirle a los indígenas que se pongan al frente. Sí, que se pongan al frente y hablen por todos nosotros, que no es primera vez, siempre lo han hecho. Sí hay que pedirle, porque nosotros no tenemos aquí nadie. No hay representatividad, no hay legitimidad, no hay organismos, no hay instituciones, nada. Nada no hay. ¿Se dan cuenta?
Ese es el problema que tenemos. Entonces, los asambleístas que eligieron, ahí están, asambleístas, culpables directos de la tragedia que estamos viviendo. Están legislando para la mafia. Están legislando para las mafias. O sea, perdón, están desfilando para los corruptos, para proteger a los corruptos. Porque ni siquiera aprobaron esa ley de que confiscaba los bienes adquiridos u obtenidos por los corruptos o por los narcos. Ni siquiera eso aprobaron. Ni siquiera eso. Entonces, definitivamente, esa Asamblea Nacional de representantes del pueblo ecuatoriano son defensores de la corrupción, defensores del narcotráfico, defensores, no del pueblo, no del pueblo. ¿Y quiénes los eligieron? El pueblo. El pueblo. Ya. Entonces la descomposición social llega al extremo de convertir a propios ecuatorianos en cómplices y encubridores de esta tragedia. Ese tema de la demagogia de los sueldos, como lo dije, ese es un acuerdo, hubo un acuerdo ministerial en la época de Correa que no pudo ser implementado, ni en la época correísta, ni en la época de Moreno, ni en la época de Lazo. Desde ahí se viene arrastrando ya eso, que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Mentira, puro cuento. Porque ese no es el problema. Con eso no solucionamos nada. Ese no es el problema. Los funcionarios de Petroecuador o de CELEG o de FLOPE o CENEL o CNT llegan a esas instituciones públicas no por el sueldo, por Dios, mire cómo nos tratan como pendejos. No llegan por el sueldo, ellos llegan a robar. Ellos son delegados de las mafias. Ellos representan a las mafias. Ellos son puestos ahí por las mafias. Y eso lo dijo el propio Cherres, está grabado en la investigación de León de Troya. Está grabado, lo dijo Cherres, el representante de la mafia albanesa, que asesinaron, que lo callaron allá en Santa Elena. Él lo dijo. Yo estoy contento porque ahora pongo ministro. Él había nombrado ministros. Él, no Lazo, no el presidente Lazo, no. Él había nombrado ministros. Y así es como se nombran. Así es como se nombra. Simplemente le dan el decreto para que firme el presidente y nada más. Nada más. Eso es todo. Entonces, esta realidad, hermano, es que esa demagogia de que nadie gane más que el presidente no es más que una cortina de humo para ponernos a discutir tonterías, barrabasadas, porque el problema no son los sueldos, el problema son que las mafias políticas están enquistadas dentro de las instituciones públicas, dentro del Estado, y están controlando todo, todos los contratos, el presupuesto general del Estado lo manejan las mafias políticas. Ese es el problema. Son ellos los que resuelven y deciden. Entonces, de acuerdo a sus intereses. Ese es el problema. Tienen el control total de todo. Entonces, el presidente de la República, lo que hay que exigirle es que saque pues, a las mafias, que desplace pues, a las mafias políticas, que las desplace del poder, que las desplace de las instituciones públicas. Si ellos son los que hacen los contratos, hacen todo el juego de los contratos públicos,
ellos, para favorecer a las empresas. Fíjense ahorita, Petroecuador está hecho pedazos y sin embargo Petroecuador vuelve a firmar contrato con las empresas corruptas, con empresas gasteriles. Sí, estaba prohibido aquello. Había una ley, me parece, o un decreto ejecutivo, qué sé yo, que prohibía la firma de contratos con empresas que estén cuestionadas, señaladas por actos de corrupción. Pues ese decreto o esa ley lo tiraron abajo. Lo tiraron abajo y volvieron a contratar con las empresas petroleras corruptas, las que están siendo juzgadas en los tribunales de justicia norteamericanos. Con esas empresas corruptas volvieron a firmar contrato el Ecuador. ¿Quiénes firmaron el contrato? Los jerarcas de Petroecuador, los que se oponen, los que bloquean, los que se confabulan para no permitir que Petroecuador produzca gas para la población ecuatoriana, desde los mecheros, desde el Golfo de Guayaquil. Ellos son los que se oponen, los que destruyen. ¿Y quiénes manejan esas empresas? Los correístas y social cristianos, que hasta pecado suele parecer decir cristianos. Ellos manejan esas empresas, ellos tienen el control de esas empresas, Petroecuador, Flopec, CNEL, CNT, todo está en manos del cogobierno, correístas y social cristianos, ministerios de educación, ministerios de salud, todo manejan ellos. Ese es el cogobierno. Y que los ecuatorianos tenemos que entender esta realidad. Tenemos que entender esta realidad para poder salir del problema, para poder salir de esta situación. Yo por eso les vengo insistiendo siempre que hay que reactivar la economía. O sea, nadie nos va a resolver los problemas que tenemos, por el contrario, se van a agravar, se van a agudizar peor. Entonces hay que entrar a hacer algo. Y lo mejor que pueden hacer los pueblos rurales, los cantones, las parroquias, en el sector rural de la costa ecuatoriana, yo no me meto con la sierra ni con otros sectores, pero lo mejor que pueden hacer es buscar una reactivación económica, exigir una reactivación económica en sus respectivos pueblos, porque sí se puede hacer. 5:35 en Quimmo TV Radio. Dignidad Montubia, la hora de la verdad, con Lucho Alvarado, su servidor, su amigo. Ahora es el momento de exigir y demandar la reactivación económica desde las alcaldías, desde las juntas parroquiales, desde los consejos provinciales, que ya no deben de existir esas prefecturas que están de más. Esas prefecturas no cumplen ninguna función específica, solo dar limosna, dar caridad, dar dádivas cuando hay inundaciones, cuando hay alguna tragedia, van con su paquete de su funda de pollo, de lenteja, y eso es lo que dan. Ellos no resuelven ningún problema. Entonces, para eso están los municipios, para eso están los GAD. Deberían haber ido a la Asamblea Nacional a pelear para que la proforma se incluya o se devuelva, se le devuelva al presidente esa proforma presupuestaria. Todo es cuento. Oiga, yo no he visto gente más hipócrita que los social cristianos. Qué hipócrita gente. Dice, nosotros estamos en contra de los impuestos, y en la asamblea votan a favor de los impuestos, se hacen los cojudos y se sacan la vuelta y se la quitan, se agachan, se agazapan y votan. ¿Qué gente más hipócrita que eso? Créame, yo no había visto.
O sea, ya son sinvergüenzas, ya no tienen escrúpulos en la cara. Entonces, eso es, hermano, ¿ya? Debemos de reactivar la economía. ¿Y cómo la reactivamos? Demandando, exigiendo al alcalde, a la autoridad que tenemos en el cantón, en el territorio, que establezca, que diseñe políticas de reactivación económica. Sí se puede, sí señor, sí se puede. Somos un país inmensamente rico, desgraciadamente robado por estas mafias políticas, por estas oligarquías corruptas. Ya en este mes que entramos, ya ahí van a juzgar a Carlos Poli para que se enteren los ecuatorianos, para que vea cómo Carlos Poli va a entregar a Raimundo y a todo el mundo. Ya Nilsen Arias ya los entregó para salvar su pellejo. Los Icaza Pérez, los fulanitos, los sutanitos, la crema y nata de los nobles aquí en Guayaquil ya están ya ellos juzgados y para salvarse el pellejo, para no ser condenados 40, 50 años a la cárcel, ya vomitaron todo. Y está con nombres y apellidos las empresas petroleras que han hecho corrupción en el país, ya está. Y el Ecuador, Petroecuador, las vuelven a contratar ahora. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Yo a veces parezco repetitivo, pero es que hay que ser repetitivo en este país. Hay que darle, para que la gente entienda. Ya mismo viene el proceso electoral y con cualquier cuento los engañan. Con cualquier cuento, son hasta barato. Este pueblo es hasta barato, regalado. Con cualquier mentira lo engañan. Se hacen los engañados. Es como el cachudo más bien le conviene hacerse el cojudo que saltar. Sí, y vive feliz haciéndose el cojudo y echándole la culpa a otro. ¿Sí? Esa es la historia del orejón. Ese es. Los montubios hablamos la plena y llamamos las cosas por su nombre. Así está el pueblo, igualito, haciéndose el tontito que no entiende nada, mentira. Todo es fácil de entender, que no lo quieran entender es otra cosa. Entonces, hermanos y hermanas, compañeros, vayan a exigir, demanden, exijan a su gobierno local, al gobierno autónomo descentralizado, el GAT municipal, exijan, demanden la reactivación económica. ¿Para qué quieren obras? ¿Para qué quieren otras obras? ¿Para qué quieren más puentes? Bueno, puentes son necesarios, los puentes son indispensables, pero eso no los hace el municipio, los hace la prefectura, los hace yo no sé quién, el consejo provincial. Dice, las alcaldías se han dedicado a hacer parques, a hacer monumentos, a hacer malecones, a hacer canchas deportivas. ¿Para qué quieren eso? Si ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema de nuestros pueblos es la pobreza rural. Ese es el problema de nuestros pueblos, la pobreza. Y el problema del Ecuador es la pobreza extrema en que vive la población ecuatoriana, en que vive el pueblo ecuatoriano. Entonces ya no estudian, no trabajan la juventud, no tienen trabajo, no tienen estudios, están ahí encerrados en su casa con su nevera vacía, sin darle qué comer a sus hijos. Viene un tipo por ahí con una fundita y le dice, mira, toma, ponte a vender el H. Mañana me tienes la plata. Y si me queda bien, yo mañana te vuelvo a dar más. Y el muchacho sin ceder se involucró en el tráfico de drogas. Mañana otro muchacho avispado que lo ven por ahí le dice, muchachito de 12, 14 años, le dice, vente para acá, gánate un billetito, ve, aprende a matar. Y ya está involucrado en el sicariato, porque le venden una situación ideológica, le venden una situación de clase, le dicen que él es pobre, porque los ricos están robándose la plata de los ecuatorianos.
Le dicen que él no ha ido a la escuela ni a la universidad porque los ricos se están robando la plata de los ecuatorianos. Y eso no es verdad. ¿Es o no es verdad? Es verdad. Desgraciadamente, muy genérico el tema de los ricos. Son los oligarcas corruptos los que se están robando la plata de los ecuatorianos. Los empresarios corruptos, delincuentes, los que se están robando la plata de los ecuatorianos. Eso le dicen al muchacho. Yo lo he oído, lo he vivido, he estado ahí. Le dicen al muchacho que la única forma, si los otros roban, ¿por qué no nosotros? Dice. Así. Si los otros roban, ¿por qué no nosotros? O sea que solo ellos pueden robar. Se roban el país. No hay medicinas. No hay insumos médicos en los hospitales. Centenares, cientos de niños y ancianos deben de seguirse muriendo. En el gobierno de Lazo se murieron, según la revista Vistazo, centenares de los que pudieron establecer la revista Vistazo. Pero hubieron otras denuncias paralelas donde hablaban de 200, 300 niños y ancianos que se habían muerto en las puertas de los hospitales por la falta de medicinas para esas enfermedades terminales, diabetes, presión arterial, etcétera. Niños y ancianos se murieron por cientos en el gobierno de Lazo. Y ahora deben de seguir muriendo, pero la prensa, los grandes medios de comunicación ocultan esa verdad. Yo le pregunto a gente que es médico, a gente que trabaja en los hospitales y me confirman y me dicen, sí, Lucho, no hay medicinas. Apenas llega por ahí y se acaba. Y hay que esperar un mes para que regrese nuevamente la medicina. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque estas oligarquías corruptas, estos empresarios delincuentes y estas mafias políticas se roban la plata de los ecuatorianos, la plata nuestra. Entonces, obvio que al muchacho, al chico, al joven que está sin trabajo o que su título no le vale de nada porque no le sirve, anda con el título bajo el brazo implorando un trabajo y no lo consigue en ninguna parte. Entonces, le dicen que es una situación de clase. Y efectivamente, porque el origen de esa pobreza, de ese muchacho, de ese joven, es la corrupción, Son las mafias políticas que se robaron la plata. Son los gobiernos inmorales, ineptos, incapaces, inconsecuentes, que no resolvieron el problema. Presidentes como este y como los anteriores, que con el cuento se compran a una mafia, a una masa regalada, a una masa amorfa, perdónenme, pero es verdad, una masa vacía, sin contenidos, una masa amorfa, sin forma, sin liderazgo, sin líderes, sin planteamientos, sin propuestas, sin claridad de su realidad política. Esa es la realidad de nuestro país, hermanos y hermanas. Es duro lo que yo expreso, pero son verdades, pues. La verdad es dura, pues. Ahí está lo de las universidades que decía, ahí está, es una realidad. Mucha gente se molestó, pero que la realidad ahí está. Y ahí está, y ahora con el agravante de que ni siquiera las carreras han estado acreditadas, registradas, no sé cómo se llama eso. Y que están a punto de cerrar esas carreras en la Universidad de Guayaquil. No solamente es medicina, son un poco de carreras. Que en el pensum de estudio ni siquiera no se pudo completar, o sea, en la malla curricular ni siquiera se pudo completar ese estudio porque profesores no hubieron. Hubieron materias que no se dieron nunca. Es como protestaban los muchachos de
de la graduación esa hace 2 o 3 años que se graduaron de odontólogo, lo hicieron públicamente ante los medios de comunicación que estaban ahí y dijeron, nunca, nunca hicimos una práctica de odontología, no sabemos cómo es una carie, no sabemos de qué color es el diente, no sabemos nada. Así dijeron los muchachos. De ese periodo es mi sobrina, que está en Chile y que no puede trabajar con su título, porque el título obtenido por ella, entregado por la Universidad de Guayaquil, no sirve para nada, y ni para limpiarse, porque es un cartón grueso. Así es la verdad. Entonces, cuando yo hablaba también del engaño, del embuste que hace la universidad a los jóvenes, mucha gente también se molestó. Mucha gente se molestó, pero hermanos, perdónenme, la verdad duele, la verdad molesta, la verdad incomoda, pero hay que enfrentarla, hermanos. Si no enfrentamos la verdad, hay muchos ingenieros agrónomos que se me molestaron a mí, pero es que es la realidad. Y hoy, esos ingenieros agrónomos, un grupo de ellos, están ya trabajando en el campo, ofertando un nuevo sistema de producción, la producción orgánica, la producción agroecológica. ¡Qué bien! Felicitaciones por ello, porque hay que entender esa realidad. Yo estuve 3 veces en la universidad y estuve estudiando psicología, primero sociología, me boté, dije, esta pendejada no sirve para nada, los profesores ni siquiera iban. Después me metí a estudiar psicología porque toda la vida me gustó la psicología. Bueno, desde que nacemos todos los seres humanos somos psicólogos. Entonces, a mí me gustaba mucho y leer a Freud, a Lacan, y bueno, yo también igual me boté. Y antes de eso estuve estudiando agronomía y también, o sea, yo decía, pero si esta gente no sabe nada, si me están a mí, yo tenía que dar clases, yo mismo daba las clases, yo de estudiante estaba dándole clases a los estudiantes, mis compañeros y a los profesores, porque no entendían la realidad. Claro, no es que uno es sabio o nace con dotado de poderes, no, simplemente la lectura. La lectura ayuda muchísimo, la autoeducación ayuda muchísimo, uno es lo que ha leído y lo que ha hecho. Y a esta edad ya la experiencia, ¿no? Es valiosa. El conocimiento madura un poco más y uno puede discernir cosas que en la juventud, producto mismo de la rebeldía, de la irreverencia, pues uno las emociones, porque los seres humanos somos emotivos, las emociones a veces prevalecen sobre el ser humano, prevalecen sobre el conocimiento, prevalecen sobre la experiencia. A veces las emociones, nos dejamos llevar por las emociones. Somos emotivos, los seres humanos son emotivos, pero hay que ponerle razonamiento a esa emoción. O al razonamiento hay que ponerle emoción también. Fuerza, coraje, ñeque, ¿sí? Fe, esperanza. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hermanos y hermanas. Definitivamente, yo recomiendo que vayamos a las alcaldías a proponer la reactivación económica y si el alcalde no sabe, pues que busque quien le explique. Yo le he dicho, estamos a las órdenes nosotros para darles unas charlas, darles unas conferencias. Podemos armar un taller pequeño, un día sábado, un día domingo, con dirigentes, con funcionarios del municipio. Tiene que estar a la cabeza el alcalde, porque si no está el alcalde ahí, ¿para qué carajo vamos a ir nosotros? Si no se va en la cabeza, no va a entender nada. No va a saber ni a conocer cuál es la propuesta, obviamente de nada sirve. Y hay gente así que se cree que sabe todo. Hay gente que cree que porque tiene un título todo lo sabe. Yo sé, yo soy. No, mentira, no saben nada. Esa es la realidad. Y también no estamos, pues. Mira, no estamos los ecuatorianos. Ni hablar siquiera podemos. Perdónenme, hermano, pero es la verdad. No sabemos llevar nuestros reclamos, nuestra exigencia, nuestra demanda. Estamos aquí cruzados de brazos esperando que venga el milagro, que venga el Mesías, y eso no es posible. Entonces, hermanos y hermanas, definitivamente debemos de buscar la salida a este problema de la inseguridad, de la violencia,
Quedarnos de brazos cruzados no es la solución. Esperar las nuevas elecciones tampoco es la solución, porque esas nuevas elecciones no serán soluciones a nada. No son soluciones a nada. Y detrás de esas nuevas elecciones, de las próximas elecciones para el 2025, están las mafias políticas. Ahí está el primer muerto, ya está la chica que lamentablemente, pobrecita, joven chica, alcaldesa, ya está asesinada en San Vicente. De aquí hasta las elecciones del 2025, va a haber mucha violencia, mucho asesinato, y especialmente candidatos, alcaldes, etcétera. Periodistas decentes, honestos, que se involucran en estos relajos, desgraciadamente, por su papel de investigadores, de buscadores de la verdad, y son asesinados vilmente en las calles. Entonces, hermanos y hermanas, discúlpenme la crudeza con la que yo me expreso, pero ya no sé cómo de mejor manera hacerlo, porque el problema, repito, no es los sueldos, los sueldazos que ganan los técnicos petroleros o tantos médicos, especialistas. No, ese no es el problema. El problema son las mafias que están enquistadas en el poder y que Lazo dijo que las iban a desalojar y no lo hizo. Él públicamente reconoció que todos los que estaban todas las jerarquías que estaban administrando el Estado eran correístas. Él lo dijo. Yo no tengo gente, dijo. Igualito, igualito. Novita no tiene gente. Novita no tiene gente. Novita no tiene gente. Están los mismos correístas. Y por el contrario, se están consolidando y fortaleciendo en los diferentes ministerios e instituciones públicas. Las aduanas, los puertos, todo lo manejan los socialcristianos. ¿Está? Entonces, realmente es una situación difícil, hermanos y hermanas. Yo les dije la semana pasada les dije que vamos buscando soluciones. Yo les prometo que el día miércoles vamos desglosando el plan de reactivación económica. Desglosemos el plan de reactivación económica que tenemos. Desglosémoslo de una manera pedagógica, con una metodología que todo el mundo entienda. Yo siempre trato de hablar, como se dice, a lo criollo, ¿no? Yo hablo en el lenguaje que todo el mundo me entienda. No busco tecnicismos, no busco palabras floridas, no, yo hablo así con sencillez para que la gente me entienda. Esa fue mi experiencia y la gente me entendió. Hubieron miles y miles de gente que me entendieron. Y justo este mes de marzo se cumple no sé cuántos años de la conquista del CODEMOC, la conquista del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montuyo de la Costa, de una institución pública propia, nuestra, con recursos propios del Estado. Y miren ustedes hasta dónde avanzamos, con gobierno en contra, con ministras en contra, con población en contra. Fíjense ustedes hasta dónde avanzamos. Logramos exportar los chiros, los chiquitos, logramos exportar alcohol orgánico por 10 años para L'Oréal de París, allá a Europa. Se logró exportar, los compañeros exportaron panela granulada desde la parte alta del Oro, panela granulada exportaron a Italia. Fíjense ustedes, durante años y todavía con dificultades. Los hermanos Cabrera siempre estuvieron ahí, exportaron pasta de cacao orgánico fino de aroma. Ahora último, los hermanos Cabrera abrieron otro mercado, los hermanos Cabrera de Bolívar, Raúl y Carlos Cabrera Novoa, son apellidos Novoa porque ellos son descendientes de allá de Chimborazo, de por allá también. Entonces, ellos aperturaron un mercado para alcohol orgánico en Estados Unidos y chiples de plátano orgánico. Desgraciadamente, la falta de organización de la población no les permitió cumplir el objetivo y abrieron el mercado y estuvieron exportando, hicieron unos primeros exportaciones de alcohol orgánico para un mercado de Estados Unidos y le pagaban el mejor precio, el más caro del planeta, el más alto precio del planeta, porque tenía algunos, son mercados especiales que hay abiertos, son cientos de miles de mercados que están abiertos para precisamente este tipo de agricultura, ¿no? Que tengan impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Entonces, por cada impacto de eso,
hay un precio, hay un valor que le reconoce el mundo. Entonces, desgraciadamente, tuvieron que cerrar ese mercado porque no pudieron por la falta de organización de los costeños, de los montubios, de los campesinos de la costa. Entonces, fíjense ustedes, desgraciadamente, la organización es imprescindible, es indispensable. Entonces, hermanos y hermanas, yo me comprometo a que el próximo día miércoles, este miércoles ya, pues claro, pasado mañana, podamos desglosar qué hacer, cómo hacerlo. Hay que ir ante el alcalde a pedirle, a plantearle, a proponerle, por favor, hagamos una reactivación económica, somos pueblos ricos, podemos producir quesos, yogures, helados, podemos producir miel, podemos producir dulces, conservas de ciruela, de guineo, de guayaba, de mango. Tenemos la fruta que se pudre en el campo. Podemos utilizar nuestros ríos, nuestras playas de agua dulce, nuestros ríos, nuestras arenas. Podemos utilizarlas. Podemos utilizar mucho. Podemos utilizar la medicina ancestral. Podemos utilizar la gastronomía. Y eso es lo que se deben de dedicar los alcaldes, eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. Los alcaldes no están haciendo absolutamente nada, están haciendo por ahí obras que no tienen ninguna trascendencia frente a un momento difícil que está viviendo el país. Ya me les voy a cargar a los alcaldes, van a decir que yo por gusto me les cargo, pero es la realidad. Así como la universidad no ha servido de nada, que no ha hecho ningún pronunciamiento, ningún planteamiento, ninguna propuesta, no ha hecho nada, no ha invitado al debate, a la confrontación de ideas, a los planteamientos, a elaborar una propuesta, nada. Asimismo, las alcaldías no están haciendo nada, no están sirviendo para nada, más que de adornos, y esperando que les llegue la plata para por ahí hacer un sistema de agua, por aquí hacer una cancha deportiva, por allá hacer una acera y un bordillo, por allá hacer un parque, por allá hacer un monumento a la mamá, yo qué sé, al padre, no sé. Pero no están haciendo nada bajo una planificación, no tienen planificación, no tienen planificación. Y nosotros desde aquí, desde este espacio, podemos ayudar a planificar. Podemos ayudar a planificar a la población. Claro, si la población es la que participa en la planificación. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo día miércoles. Dignidad Montubia por Quismo TV Radio. Muchísimas gracias. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, se ve en el campo sembrando, feliz el agricultor. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que Quismo TV Radio Digital no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Son de responsabilidad de quienes la emiten. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quismo TV Radio, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.